¿Eres una empresa que hizo migración de trabajadores derivado de la reforma de outsourcing o no hiciste migración, pero no sabes si cuentas con tu expediente completo de trabajadores y riesgos de trabajo? Este video te interesa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo el licenciado Ramos, experto en seguridad social. El día de hoy vamos a tocar con mucha anticipación un tema que se va a volver medular para 2022, y me refiero de manera específica a la obligación que tienen todos los patrones inscritos al Seguro Social de presentar su declaración de siniestralidad en el mes de febrero. Dirán algunos, falta mucho tiempo. Cuidado. Recordemos que a raíz de la reforma de outsourcing publicada el 23 de abril del año pasado, hubieron algunas situaciones que es muy importante considerar. En primer término, vamos a pasar a platicar de manera general con algunas cuestiones para efectos de que los patrones puedan considerar si tienen o no tienen completo su expediente para cumplir con esta declaración. Veamos el siguiente artículo en pantalla. Como podemos ver, el artículo 50 de la Ley del Seguro Social nos indica que en la parte que nos interesa, el instituto tiene que dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad, o en caso de recaída con motivos de estos. En primera instancia, la propia Ley del Seguro Social obliga a esta autoridad a ser quien le avise o notifique en cualquier momento cuando califique de riesgo de trabajo o de profesional algún accidente o enfermedad. Sin embargo, vamos a pasar a la disposición reglamentaria que vemos en pantalla a continuación. Como podemos ver, por otra parte, el artículo 34 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización nos indica lo siguiente. Para que el patrón determine su prima, deberá llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad, desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, estableciendo y operando controles de documentación e información que él genere, así como la que elabore el instituto. Bueno, esta información será entregada por parte del instituto a el trabajador o a sus familiares para que sean estos quienes se los hagan llegar al patrón, con el fin de justificar sus ausencias al trabajo al momento de reincorporarse al mismo. Sin embargo, la parte importante de esta disposición reglamentaria viene en el segundo párrafo, que indica lo siguiente. El patrón estará obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador o de sus familiares si estos omiten la entrega, y el propio patrón deberá obtenerla del instituto. Es decir, un punto importante que tenemos aquí es que aun y cuando la disposición legal obligue a el propio Seguro Social notificar al patrón, esta disposición reglamentaria indica que en caso de que el patrón considere que no tenga la información completa, él tendrá necesariamente que recabarla del propio instituto. Bueno, veamos qué es lo que han establecido los tribunales al respecto de estas disposiciones. En primer término, veamos esta tesis aislada. Es una tesis aislada que finalmente nos establece que la disposición reglamentaria no va en contra del principio de subordinación jerárquica. Es decir, esto porque algunos establecían que si la ley obligaba al instituto a notificar y un reglamento, en este caso, obligaba al patrón de que aunque no notifique la autoridad, sea el propio patrón quien lo pueda solicitar al Seguro Social e incluso prácticamente convirtiéndolo en una obligación, algunos juristas establecían que esto podría ser violatorio del principio de subordinación jerárquica, en el sentido de que un reglamento, en este caso el RASERFI, iría más allá de lo que establece la propia Ley del Seguro Social. Bueno, una vez que vimos que ya está definido que no es así, no se viola este principio y que por lo tanto el reglamento pues no va más allá que la ley, vamos a ver una jurisprudencia emitida de la segunda sala en donde tenemos que considerarla a continuación. Como podemos ver, esta jurisprudencia, la 159/2008, emitida de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro riesgos de trabajo, para determinar la prima, el patrón está obligado a recabar la documentación del trabajador o de sus familiares
u obtenerla del Instituto Mexicano del Seguro Social, nos establece en la parte que nos interesa lo siguiente. La prevención establecida en el precepto citado, en primer término, no releva al patrón de recabar del propio instituto la documentación e información relacionada con su siniestralidad, como lo señala la disposición reglamentaria. Adicionalmente, nos establece que estos datos, en caso de no obrar en su registro, deberá recabarlos, en este caso está hablando del patrón, del instituto junto con los que sean necesarios para obtener con exactitud el monto de la prima. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que en efecto, independientemente de que la disposición legal establezca una obligación para el Seguro Social de notificar cuando califique un riesgo de trabajo, esta tesis también de alguna manera está obligando al patrón a que solicite los casos de riesgo para determinar su declaración de siniestralidad con toda exactitud. Como platicamos en la introducción, dentro de la disposición transitoria, el artículo 7º transitorio del decreto de reformas de outsourcing, nos establece lo siguiente, que para efectos del Seguro Social se va a considerar sustitución patronal la sola migración de trabajadores de empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral, pero hay una cuestión muy importante. Se tiene que reconocer entre algunos otros aspectos, como son la antigüedad, derechos laborales, etc., un aspecto muy importante que es el tema que estamos hablando el día de hoy. Y me refiero específicamente a que se tienen que reconocer de los trabajadores que emigraron los riesgos de trabajo terminados ante las instancias legales que corresponden. Bueno, este caso es muy importante que los patrones lo consideren porque en caso de que hayan tenido migraciones de trabajadores con independencia de si hicieron el trámite de sustitución patronal electrónico que estuvo vigente a través del escritorio virtual o no, seguramente muchas de las empresas que hicieron este tipo de esquemas de migración no tienen los expedientes completos de los trabajadores que migraron o absorbieron. Y en este sentido, podemos esperar que habrá infinidad de rectificaciones de primas de riesgo porque los trabajadores que ya están bajo su registro patronal, que pertenecían a otra empresa y que migraron por virtud de este 7º transitorio, pues la empresa simplemente no conocía la información para presentar su declaración de siniestralidad de manera correcta y con todos los datos necesarios. Por lo tanto, aquí la recomendación, te encuentres en esta situación o incluso sin haber migrado, será la que corresponde a continuación. Lo que te recomendamos es presentar un escrito libre. En este escrito libre lo vas a dirigir, en este caso a la autoridad, al Seguro Social, y con base en el artículo 34 que acabamos de mencionar del RASERFI, y adicionalmente con base en el derecho de petición del 8º constitucional, le estaremos solicitando a la autoridad que nos proporcione todos los días subsidiados por riesgo de trabajo, todos los casos de riesgo de trabajo terminados en 2021, todas las recaídas que pudieran estar en alguno de los registros patronales que correspondan, todas las defunciones por riesgo de trabajo y todas las enfermedades de trabajo. Es decir, prácticamente serían todos los ST7, los ST2, los ST8, los ST9, y esto es muy importante que lo solicitemos a la autoridad. Ahora, en este sentido, vamos a comentar algunos aspectos importantes de este documento. Como podemos ver, debes de ser muy específico en lo que le solicitas a la autoridad. Ahora, en la práctica, nosotros hemos vivido que aun y cuando le solicitemos a la autoridad esta información, la autoridad simplemente no contesta o contesta en los términos de que esa es una información que deberíamos de estar solicitando en cada una de las unidades de medicina familiar que correspondan a cada uno de tus trabajadores. Situación que nosotros consideramos que no es correcta. Imagínense una empresa
con 100, 200, 300 o 500 trabajadores o muchos más de estos, tener que presentar un escrito libre solicitando esto en cada una de las unidades de medicina familiar que correspondan a los trabajadores. Esto tendría que hacer a través del enlace institucional que existe entre el Seguro Social y los patrones, y en este sentido consideramos que lo más importante es que tú cuentes con el sello de solicitud. Obviamente, con mecanismos alternos pudiéramos ver si tenemos algún caso de riesgo terminado, haremos otra cápsula al respecto, pero lo importante que queremos dejar claro en esta cápsula es que debes de solicitarlo y debes de tener un sello. Si el día de mañana el Seguro Social te rectifica tu prima de riesgo, tú tienes la evidencia documental de que lo solicitaste a la autoridad. El artículo reglamentario en ningún momento establece cuál es la autoridad a quien se lo debes de solicitar. Tampoco nos obliga a que sea ante las unidades de medicina familiar, como en muchas ocasiones contesta el Seguro Social. Pues bien amigos, espero que haya sido de utilidad esta cápsula, que si sigues nuestra recomendación, presentes tu escrito lo antes posible. Y asimismo, bueno, pues te invitamos a nuestros siguientes eventos. El primero de ellos es Fiscalización de Obras por el IMSS para 2022, el cual se impartirá el 24 de enero con temas de actualidad, como por ejemplo, cuáles son los aspectos de los cambios a los FDI versión 4.0 que van a tener alguna implicación o impacto en la fiscalización de obras. Otro, por ejemplo, cuáles son los elementos a raíz de la reforma de subcontratación en aquellas obras de construcción donde finalmente hay ICSOE, hay CISUB, qué elementos puede determinar la propia autoridad. Y algunos otros temas muy importantes relacionados con fiscalización de obras aplicables para 2022. El siguiente evento es Régimen Fiscal y Contable para Empresas Constructoras 2022, el cual va a abordar no solamente los aspectos legales, sino también las reglas de resolución miscelánea aplicables para 2022. Pues no nos resta más que decirte que si te gustan estas cápsulas, por favor, danos like, comparte nuestros videos y dale clic a la campanita para que puedas estar pendiente en el momento que demos a conocer una nueva cápsula. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Si quieres conocer más acerca del tema, te invitamos a ver el video que te aparece en pantalla, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal, donde encontrarás información, artículos, cursos y servicios de consultoría sobre los temas más actuales de Seguro Social y construcción. Hasta pronto.